La membresía y el gobierno de una iglesia local de Jesucristo. Parte número 1. A causa de que se cayó la prédica, el video, vamos a hacerlo en pequeños audios. Esta es la parte número 1. Confesión Bautista entonces del año 1689 y voy a empezar del punto número 5 en adelante. Dice así: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de él en todos los caminos y la obediencia que les prescribe en su palabra. Hacia los llamados él le ordena andar juntos en las congregaciones concretas e iglesias para su edificación mutua y a la debida observancia del culto público que se requiere de ellos en el mundo. Entonces vamos a ver en el punto número 1 acá que el Señor Jesucristo, estuvimos viendo la iglesia universal, esta es la iglesia local. ¿Qué es lo que dice el Señor? Bueno, aquellos que el Señor llamó, o sea, ¿qué es lo que llamó? Bueno, los que llamó son aquellos que estuvimos viendo en Romanos. Y en Romanos capítulo 8, versículo número 29 en adelante, dice: por lo que antes conoció, también esto predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que antes predestinó, otro también llamó. Y a los que llamó, otro también justificó, y a los que justificó, otro también glorificó. Entonces, a los que llamó, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, sencilla palabra, lo que hace el Señor a los que antes llamó es ponerlos e injertarlos en una iglesia local. Esto podría ser el mandato que da el Señor para que haya una iglesia sana, local, bien constituida. En Juan 10, versículo 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si hay un pastor, hay un rebaño, vemos, hay una iglesia local. Mateo 18, versículo 17. Si no los oyera a ellos, dile a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, dile a ellos por gentil y publicano. Entonces, dice, dilo a la iglesia. Entonces, si vemos que hay muchas figuras que vamos a ver: familia, cuerpo, que estamos teniendo que hay una iglesia local. Ahora, acá como se empezó, o como se puede empezar en otro lado, como se empezaron las iglesias bautistas particulares, independientes y autónomos, ¿no? Más ha empezado como una casa de oración, estudios bíblicos, y muchas se han quedado así y no quieren crecer en el sentido por pagar un precio de ser una iglesia local y bíblicamente sana, bien constituida. Entonces se puede empezar como un grupo, pero después tiene que estar bien formada y lo que se tendría que llamar lo que es un gobierno eclesiástico, para que esté bien constituida, que lo vamos a ver dentro de un rato. Ahora Dios ha llamado a esto y les ordena que tienen que formar parte de una membresía, que tienen que formar parte de una iglesia, andar juntos en eso. Y bueno, eso es lo que toca el punto número 5, con sencillas palabras, está tocando eso. Ahora yo voy a pasar, por razones del tiempo que estuvimos viendo, ustedes, porque estuvieron presentes en el servicio de radio pública, se habrán dado cuenta, las 3 horas que tuvimos no salió grabado, entonces lo estoy haciendo corto. El punto número 6 dice así: los miembros de esta iglesia son santos por su llamamiento y de una forma visible manifiestan y evidencia por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo y al Señor mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Ahora, dentro de un rato, si puedo, voy a hacer lo que es el pacto, un pacto, o si no lo voy a grabar aparte, lo que se hace en el compromiso, el pacto, que se hace para estar dentro de una iglesia como se hacía antes. Pues yo sé que en el día de hoy no se hace. Voy a leer algo de Benjamin Kitch, de algo viejo. No voy a usar ningún libro que han sacado ahora que piden copyright y esas cosas, no lo voy a utilizar. Eso es algo que tengo yo. Entonces, ¿qué significa acá? El punto número 6, ¿qué es lo que está tocando? Bueno, la membresía de una iglesia local. Y acá vamos al punto. En Hechos capítulo 2, versículo 40 dice: con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación, dice. Y versículo 41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, escuche, y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Y 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con nosotros, el partimiento del pan y las oraciones. Bueno, ¿qué están mandando? Bueno, la membresía en la iglesia local, o sea, con la acuerdan una membresía, andar todos juntos, eso es lo que tiene.
Mire, yo en la prédica hablé muchas cosas que no van a poder entrar acá. Pero hablaba que muchos pastores se deben congregarse, son llaneros solitarios, andan de acá para allá. Lo que sucede, amado, que cuando se habla eso y es fácil y Dios ha bendecido una obra, es fácil decir eso. Llamarle llanero solitario a los otros hermanos que no tienen dónde estar. Yo tengo un grupo hace casi 5 o 6 años y ellos no tienen. ¿Y dónde está? Entonces es muy cómodo decir cuando tenés toda la bendición del Señor, llamar llanero solitario a las personas. No, la gente a veces no es que no son llaneros solitarios y son rebeldes, como ellos dicen. Es que a veces no hay iglesias sanas bien constituidas. Entonces, pero sí es el deber de congregarse y formar, que es un mandato del Señor. ¿Eh? Pero tiene que estar bien, tiene que haber una membresía oficial bien establecida. Es un mandato que Dios ha mandado. Entonces evidencia de eso. Ahora, para formar parte de la membresía tiene que hacer un pacto público con la iglesia, un compromiso, que hay oficiales, miembros, una pluralidad de pastores, diáconos. Entonces es algo que se compromete. ¿Cómo puedo hacer para formar parte de una membresía? Bueno, para recibir una membresía, lo primero que debo hacer es la recepción de un miembro de una iglesia. Por supuesto, la persona tiene que dar un testimonio de fe, tiene que dar lo que el Evangelio de la Gracia ha hecho en su vida, cuál es su relación con el pecado, cuál es la relación con el Señor Jesucristo. Esa obra de la gracia que ha operado en su espíritu. Entonces la iglesia, como membresía, la iglesia tiene, vamos a decir, la iglesia tiene la autoridad, tiene la llave del reino para poder abrir o dejar ingresar a una persona, como tiene la disciplina. También vamos a decir un gobierno, que ese es el pastor ahí. Pero la recepción de miembro se oficializa, vamos a decir, por la autoridad que tiene la iglesia misma de recibir o rechazar. Ahora la persona que quiere formar parte del cuerpo de Cristo, por supuesto, hay que estar bien atento. Ahora, ¿qué es lo que tiene? Bueno, la persona no solamente dice que confesó a Jesucristo con su boca, tiene que dar testimonio, o sea, decir lo que ella cree, o sea, decir, y no solo eso, dar evidencia de su vida práctica, su conducta, analizar la iglesia. Cuando cristiano quería estar en la iglesia, acuerden el progreso de peregrino, acuérdense que estaba Piedad y otro más en esa alegoría y se estaba examinando para si podía entrar. Acá no es que firmar una fichita y formar parte de la membresía porque tenés dinero, no es una sociedad de fomento, un club, es la iglesia del Señor. Entonces tiene que haber un convencimiento absoluto de que la persona en su vida y su conducta, vamos a decir, el Espíritu Santo ha operado, el poder de él, por medio, porque el Evangelio es poder para salvación. Si una persona todavía sigue viviendo en las cosas de antes, sigue como si no hubiera pasado nada, entonces no se lo puede recepcionar. Esa persona puede estar ahí, pero no formar parte de la membresía. Entonces es importante y todo tiene que dar un consentimiento, que más adelante vamos a hacer cuando tenga que hablar en los otros audios del gobierno. Tengo que hablar que como esa persona tienen, vamos a decir que todas tienen que llegar a un pleno consentimiento en la votación unánime de que esa persona ha sido regenerada y se la acepta ahora como un hermano o una hermana. Y para andar juntos. Con estos minutos que me quedan, voy a leer algo en este primer audio del pacto de la iglesia. Una persona que quiera formar parte de la iglesia, fíjese lo que más o menos en 1600 y pico, cuando se escribió esto, la iglesia bautista particulares, independiente particular, fíjese lo que hacía. Cuando usted se compromete con la iglesia, cuando usted se va a casar, usted hace un pacto o no. O usted dice, me caso y puedo saber qué puedo hacer, hago lo que quiero, salgo por ahí, me voy a jugar al fútbol. Y la mujer dice, yo me salgo con las chicas para ir a bailar. No es así. Usted se ha comprometido y hay responsabilidades y hay deberes. Bueno, lo mismo, cuando usted se quiere poner adentro de la iglesia o la novia de Cristo, no es que usted puede venir con todas sus cosas, tiene que haber pasado algo y la iglesia es responsable de eso que va a recibir. Fíjese, en la antigüedad las iglesias bautistas particulares tenían un pacto cuando entraban en la iglesia, y esto está escrito por Benjamin Kitch, uno de, vamos a decir, de los fundadores de la iglesia bautistas particulares. Fíjese lo que decía, pacto de la iglesia. Nosotros que deseamos andar juntos en el temor del Señor con la ayuda de su Espíritu Santo, profesamos nuestra profunda y sincera humillación por todos nuestros pecados. Ahora, en la manera más solemne y en la presencia de Dios y de esta congregación, conscientes de que somos indignos, nos entregamos al Señor para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo,
por medio del pacto eterno de su gracia soberana, el cual esperamos ser aceptado por Él, mediante su Hijo bendito Jesucristo, a quien aceptamos con nuestro sumo sacerdote, para justificarnos y santificarnos, como nuestro profeta, para enseñarnos, como nuestro Señor, para que seamos sujetos a Él como Rey y Gobernador, y seamos conformados a todas sus leyes santas, para que crezcamos y seamos edificados con el fin de ser una esposa santa para Él, servirle en nuestra congregación, esperando su segunda venida como nuestro glorioso esposo. Hacemos pacto los unos con los otros como un cuerpo de Cristo, que somos unidos en una santa comunión y compañerismo del Evangelio, sometiéndolo con toda mansedumbre a la disciplina del Evangelio y a todos los santos deberes que pertenecen al pueblo de Dios. Y hay 10 cosas que se nombran, espero que me dé el tiempo. Y se prometemos: 1. Andar en toda santidad, piedad, humildad y amor fraternal, buscando con todo nuestro poder, en nuestro comportamiento, que sea agradable a Dios, confortable a nosotros mismos y atractivo al pueblo de Dios. 2. Prometemos vigilar el comportamiento de los unos de los otros, procurando que el pecado no tenga dominio sobre ninguno de nosotros, estimulándonos los unos a los otros al amor y las buenas obras, advirtiendo y amonestándonos, exhortándonos unos a los otros con mansedumbre, conforme a las reglas que Cristo nos ha dejado. 3. Prometemos en forma especial orar los unos a otros y para la gloria y el incremento de esta iglesia, rogando por la presencia de Dios en medio de ella, el derramamiento del Espíritu Santo y la protección de su providencia sobre ella para la gloria de Dios. 4. Prometemos sobrellevar los unos las cargas de los otros, ser fieles los unos a los otros, cultivando la simpatía cristiana en todas las enfermedades y no infortunios que nos sobrevienen en la providencia de Dios. 5. Prometemos soportar los unos los otros la debilidad de los otros, también las fallas y los defectos en cada uno con mucha ternura, no divulgándolos a terceros, a menos que la palabra de Cristo y el orden del Evangelio del 5 lo exija. 6. Prometemos combatir juntamente y unánime por la fe del Evangelio, la pureza de la doctrina, la ordenanza de Dios, evitando las causas de división y aquellos que la causan, solicito aguardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. 7. Prometemos reunirnos el día domingo y en las otras ocasiones cuando el Señor lo permita, para servir y glorificar a Dios en la adoración pública, para edificación los unos a los otros y para promover el bienestar espiritual y espiritualidad de su iglesia. Prometemos que conforme a nuestra capacidad, la medida en que Dios nos prospere en los bienes de este mundo, contribuiremos para el mantenimiento del ministerio y los gastos de la iglesia y la promulgación del Evangelio en todas las naciones, consciente de que Dios ha ordenado de que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. 9. Prometemos además cultivar una devoción familiar y personal, educar bíblicamente a nuestros hijos, procurar la salvación de nuestros familiares, de nuestra amistad, de toda la humanidad en general, andar en circunspección en el mundo, ser justos en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos, irreprochables en nuestra conducta, evitar la chismografía, la difamación, el enojo excesivo y ser celosos de nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de Dios. Y 10. Prometemos que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar, nos reuniremos tan pronto como nos sea posible en otra iglesia de la misma fe y práctica, en donde podemos continuar desarrollando el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Nos sometemos con humildad a esto y a los demás deberes del Evangelio, prometiendo y comprometiéndonos a cumplir, no en base a nuestra propia fuerza, sino consciente de nuestra propia debilidad, sino en el poder y la fortaleza de Dios, bendito a quien pertenecemos, y deseamos servir a quien sea la gloria y para siempre. Amén. Como ustedes ven, la iglesia primitiva, o sea, en los inicios, como estaban las iglesias locales eran bien constituidas, no era que hoy ustedes ven que están las iglesias llenas, cualquiera puede entrar, hacer lo que quiera, Santa Cena es para cualquiera, hay un desorden, hay un montón de cosas así que se ve, ministerio para cualquiera, hay pastora, cualquier cosa que hay un desorden, no era así. Había un compromiso y se cuidaba bien cuando se estaba. Una persona podía estar muchísimo tiempo antes de poder ser aceptada como miembro. No es que era así, se analizaba bien para esta persona poder entrar. Hoy no se hace, se ha agrandado esas puertas. Entonces hay que tener cuidado cuando se está haciendo, vamos a decir, esto de abrir más la puerta de lo que está. La entrada es estrecha, no es para entrar con todas las cosas porque el pastor quiere agrandar y tener más grande la iglesia. Entonces, en este primer audio dejé establecido el punto número 5 y el punto número 6.
lo que voy a hablar en los otros audios, que tengo que hacer el 7 y el 8, voy a hablar, bueno, en el punto número 7, con estos minutos que me quedan, lo voy a hablar por arriba. Dice así: a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar este orden, la adoración y la disciplina que ha instituido, para que la guarden juntamente con los mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto de la ejecución del mencionado poder. Con este minutito y medio que me queda, entonces el párrafo número 7 que estaba hablando ahí, el Señor le ha dado la autoridad de la iglesia, no necesita ninguna cobertura, ningún apóstol, ni un papa, es la cabeza, es Jesucristo. Entonces la iglesia locales bíblicamente sanas, bien constituidas, son autónomas, han sido establecidas bíblicamente, con su gobierno bíblico, que vamos a hablar después en otros audios, no una autoridad por encima que pueda venir a decir. Nuestro gobierno es más congregacional que otros gobiernos eclesiásticos. No me da tiempo de hablarlo. Entonces eso, no hay acá otra iglesia, otra denominación, otro que quiera venir, no hay cobertura apostólica, nada de eso. La cabeza es Jesucristo de nosotros, y cada pastor debe... Así queremos nosotros la iglesia bautista, independientes y particulares. Entonces yo no dependo de otro que me quiera dar, no, acá es Jesucristo, es el cabeza. Entonces después vamos a ver que también hay un gobierno para esto, y eso lo voy a hablar en otro audio. En el audio 2 voy a ya hablar de la membresía de la iglesia, todo lo que conlleva una membresía. Voy a hablar, vamos a decir, el deber de unirse a una iglesia, el carácter de una iglesia local, el propósito de una iglesia local, la regla de la membresía, en los audios que siguen. Y después voy a cerrar con el gobierno eclesiástico.